como familiares de dos luchadores sociales que fueron desaparecidos hace ya casi 10 años. Yo soy hija de un luchador social, de Edmundo Reyes Amaya. Mi padre fue desaparecido de manera forzada el 25 de mayo del 2007 en Oaxaca junto con su compañero, el señor Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Y a raíz de la desaparición de nuestros familiares, bueno, su desaparición fue cometida por agentes del gobierno del estado de Oaxaca. Ellos nos desaparecieron en ese estado, y producto de esa desaparición, nosotros como familiares nos tuvimos que ver en la necesidad de salir a la luz pública a denunciar la desaparición forzada de nuestros familiares. Y una vez que empezamos a denunciar la desaparición de ellos dos, bueno, es importante mencionar, ellos son dos revolucionarios, los reivindica un grupo armado revolucionario, el Ejército Popular Revolucionario, que es una guerrilla que existe en nuestro país desde hace muchos años. Y mi padre y el señor Gabriel pertenecían a esta organización armada revolucionaria, y por esa razón, ¿no?, de luchar por esta vía, fueron desaparecidos en Oaxaca. Entonces, desde esa fecha, desde mayo del 2007, nosotros hemos venido haciendo toda una serie de denuncias, de actividades públicas para denunciar su desaparición, y a lo largo de todo este tiempo pues hemos emprendido muchas acciones, ¿no?, tanto por la vía jurídica, hemos agotado todos los medios, hemos interpuesto las denuncias pertinentes sobre el caso, sobre la desaparición, y hemos obtenido algunos logros, si se pueden llamar de alguna manera, que han evidenciado efectivamente que lo que les pasó a nuestros familiares fue una desaparición forzada, ¿no?, que tiene responsabilidad el gobierno mexicano en su desaparición, tanto de autoridades locales del estado de Oaxaca como del ejército. Nosotros, después de muchos años de estar revisando expedientes, de estar haciendo investigación, de entrevistar a muchas personas, se pudo determinar que mi padre y su compañero fueron detenidos por policías del estado de Oaxaca y posteriormente fueron entregados al ejército mexicano. Entonces, hay la clara participación de todos los niveles en su desaparición. Y gracias a esta documentación pudimos en junio del 2014 obtener una importante resolución judicial que ordena buscar a mi padre y a su compañero en cuarteles militares. Eso lo ordenó el noveno tribunal del Poder Judicial de la Federación, y hasta el momento seguimos exigiendo el cumplimiento de esta resolución. En el gobierno mexicano ha habido esa falta de voluntad política por reconocer, ¿no?, que este caso sucedió, que ellos son los responsables en la desaparición de nuestros familiares. Sin embargo, gracias a la documentación y a toda la herramienta jurídica que hemos puesto en marcha, se ha podido demostrar que ellos tienen responsabilidad, ¿no? Y esta resolución que se obtuvo es evidencia de esa situación, ¿no? Esa resolución fue dirigida hacia el ejército, ordenaron que los buscaran en sus cuarteles militares y que también tenían que comparecer a altos mandos que estuvieron en funciones en ese mes, en mayo del 2007, para que comparezcan en torno a la desaparición de nuestros familiares. Entonces, es una resolución judicial que es la primera en su tipo en el país para casos de desaparición forzada, y que hasta el momento nos encontramos exigiendo que se cumpla, ¿no?, porque no solamente beneficia el caso de nuestros familiares, sino también beneficiaría a otros casos, ¿no?, al mismo caso de Ayotzinapa, que también la exigencia de las familias ha sido que los busquen en instalaciones militares, en centros de detención, sí, y que por eso creemos que es importante que el caso de nuestros familiares y en sí que se conozca cómo se logró obtener esta resolución judicial es importante, ¿no?, porque es necesario que se documente, que se explore también toda esta vía jurídica, porque gracias a eso se ha podido evidenciar en el caso concreto de nuestros familiares que se comete un crimen como este, ¿no? Y en 2013 se interpone un juicio de amparo señalando como responsables a elementos de las Fuerzas Armadas, a militares, a policías federales. Son cerca de 28 autoridades que señalamos en ese juicio de amparo, y producto de la resolución de ese juicio de amparo se logra obtener esta resolución judicial. Supuestamente el juicio de amparo es establecido para poder
restablecer los derechos violados de una persona. En este caso se solicitó el juicio de amparo para poder obtener información y restablecer los derechos que se habían violado en el caso en contra de Edmundo y de Gabriel, o sea, de nuestros familiares. Y para restablecer esta situación de derechos violados, se señalan como responsables de perjuicio de nuestros familiares a una serie de autoridades federales. El juicio de amparo lo que busca es precisamente también información para ver si en alguno de los establecimientos del Estado pudieran estar, ¿no?, localizados nuestros familiares. Sí, en respuesta a este juicio de amparo, lo primero que señalaban las autoridades en específico era que no podían, iban a esperarse un año para investigar, dar informes, y que terminado ese año, si no había información, iban a dar por no interpuesta esa demanda, ¿no? Como siempre tratan como de eludir la responsabilidad. En respuesta a esa solución que dio el juez en ese momento, los abogados lo que hacen es interponer otro juicio, que es una queja en contra de esa solución que se había dado, que después de esa interposición de esa queja, lo que resuelven las autoridades es precisamente, dado que la gravedad del caso de la desaparición de nuestros familiares era sumamente importante, tenían que hacerse una serie de diligencias, y es como se obtiene que esas diligencias tendrían que realizar su búsqueda en cuarteles militares y citar a comparecer a todos los altos mandos que participaron o que estuvieron en funciones en el mes en el que ellos fueron desaparecidos. No fue tan sencillo, digamos, claro, fue todo un proceso que fue un proceso bastante complicado, porque incluso los mismos jueces empezaron a tener hostigamiento, ¿no?, al haber tenido o haber resuelto de esta manera esa resolución judicial, y que bueno, eso es lo que afortunadamente se logró emitir de esta manera, pero sí nos encontramos nuevamente con el incumplimiento, ¿no?, de esta resolución. Llevan ya casi 3 años en desacato de esta resolución judicial. Ellos argumentan que no es una resolución, ellos dicen, de fondo, ¿no?, que todavía hay otros recursos que se pueden interponer, y nosotros decimos que para casos de desaparición forzada ya no hay otro recurso más que ese, ¿no? El juicio de amparo supuestamente es uno de los únicos recursos que hay en casos de desaparición para poder acceder a tener información sobre las víctimas y para poder sancionar a los responsables. Sin embargo, no se ha cumplido, y efectivamente lo que tú comentabas, esta resolución judicial ha sentado precedente para muchos casos. ¿Qué te dejó la entrevista con Nadine? Me dejó muchas ganas de continuar haciendo activismo político, activismo social. A ustedes, como mexicanos, ¿qué es lo que más lo hace enojar de esta historia que contó Nadine? ¿Qué piensas? ¿Cuál es la cosa que le hace enojar de esta historia, ¿no? Una chica joven que de improviso desaparece su papá, y después de 10 años todavía no sabe qué le pasó. Se sabe que sí lo detuvieron de parte de la policía, pero que nadie le da una respuesta. ¿A ustedes qué es lo que le da más coraje de esta historia? No sé, en realidad no sé qué de todo eso me da más coraje, porque hay muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que se conjuntan, y te puedo decir, no sé, 5 de qué me enojan de esta situación. La impunidad terrible que sigue existiendo hoy en día en un país como este, que estamos en el siglo XXI, estamos en Norteamérica, estamos en la economía número 20 a nivel mundial, dentro del país del grupo de los 20, y sigue pasando este tipo de arbitrariedades absolutas, ¿no? Entonces la impunidad, el monopolio del poder ejercido directamente desde el Estado, y que utilice el Estado a las fuerzas que son de protección civil, las fuerzas de la policía y del ejército que están justo para cuidar a la población, que los use como armas, como perros de ataque en contra de la propia población, en contra de quienes disienten de sus
de sus ideales y de quienes están a favor del progresismo o de justicia social. Eso es lo que son 5 cosas que me enojan muchísimo.